Ayer se terminó con el misterio, de alguna manera se llegó a un acuerdo con los bonistas. La pregunta es si esto es suficiente, me parece que no, falta acuerdos todavía con el Fondo Monetario Internacional. Creo que esto es el 20% de la deuda de los ¿no? Falta el acuerdo con los bonistas locales, y habrá que ver concretamente qué puede llegar a pasar de acá al futuro, porque me parece que lo que el gobierno necesita ahora es enderezar la proa del buque, y la proa del buque se endereza únicamente con un plan. Así es. Y habrá que, el presidente ha dicho que los planes, a él no cree en los planes. Sí, es cierto. No cree en los planes, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. ¿Y es una buena noticia o no es una buena noticia? Es una buena noticia. Está en línea el doctor Héctor Paglia para acompañarnos a dialogar sobre este tema. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, hola José, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Bien. Bueno, Héctor, nosotros hicimos una pequeña introducción para darte pie a vos que des tu primera opinión con respecto al tema. Bien, yo creo que para aquellos que apoyamos desde un inicio la necesidad imperiosa de que Argentina comenzara a transitar el camino de poder lograr un acuerdo con respecto a su deuda externa, estamos conformes con lo que está pasando, pero como bien lo ha señalado Ricardo, esta es una condición necesaria pero no suficiente para estabilizar la economía y dentro de esa estabilidad económica ir a un programa de crecimiento que sea sustentable. Dicho en otras palabras, Argentina ha logrado un paso muy importante, creemos que no va a haber dificultades de acá al 24 de agosto de cerrar el acuerdo, de consolidarlo incluso con mayorías muy importantes que le permitan activar las cláusulas de acción colectiva que obligue a todos los tenedores de bonos bajo legislación extranjera meterse en este paquete. Y después también lo han dicho ustedes, queda la negociación con los tenedores locales o tenedores de bonos bajo ley argentina, cuya ley o proyecto de ley está en el Congreso y con el cual no vemos mayor dificultad. Y después viene un partido complicado que es con el Fondo Monetario Internacional, a quien se le deben 44.000 millones de dólares, y que va a tratar, a pesar de la excepcionalidad con que el mundo está funcionando debido a la pandemia, va a tratar el fondo de no alejarse mucho de su tradición. Y en esa tradición está pedir un esquema de objetivos y de políticas que permitan alcanzar esos objetivos, y que es donde creo ayer ya empezó a dar alguna señal en cuanto a objetivos el presidente Fernández cuando habló de esos famosos 5 puntos sobre los cuales debería estructurarse una economía que pretenda desarrollarse. Ahora, doctor, cuando se habla... esos puntos son... Perdón, sí. Esos puntos creo que nadie puede discutirlos porque hablan de desendeudamiento, hablan de superávit comercial, hablan de equilibrio fiscal, hablan de un dólar competitivo y pone a todas luces el énfasis en aquellas cuestiones que precisamente configuran un panorama al cual cada actor va a tener que responder para que esto que hoy estamos, digamos, celebrando como un paso positivo no se convierta nuevamente en una oportunidad perdida. Ahora, digo, uno ve, doctor, la terrible emisión que ha habido por la cuestión de la pandemia, porque además se aprovechó también la pandemia para seguir emitiendo, y me imagino que tendrá que haber un ajuste del Estado, del déficit, del gasto, que eso será lo que también va a sufrir la población argentina, ¿o usted ve que puede pasar por otro lado? Bueno, yo creo que va a ser un mix. La emisión que ha hecho Argentina está en línea con lo que han hecho todos los países, incluso las economías desarrolladas, con la debilidad que tiene Argentina, que cuando emite y emite sin control, y eso se traslada a precios y produce situaciones de alta inflación, la historia no termina bien. Entonces yo creo que acá el gobierno sí va a tener que revisar, y estas pautas las vamos a tener yo creo en septiembre, porque el propio
ministro Guzmán lo ha anunciado. Cuando se envíe el presupuesto 2021-2020 está transcurriendo sin un presupuesto propio del año, sino con la reconducción del presupuesto del año pasado, y en ese presupuesto 2021 van a empezar a vislumbrarse precisamente todas estas cuestiones que bien plantea José en cuanto a la necesidad de ir entrando en parámetros normales y siguiendo este término que se ha puesto tan de moda, en una nueva normalidad a partir de una situación de excepcionalidad única que está viviendo el mundo. Ahora, Héctor, esta nueva normalidad que decís vos y los 5 puntos que plantea el presidente de la Nación requieren de un análisis más profundo, porque de alguna manera el tema del dólar, dice, de atar el dólar o poner al dólar como un elemento para concebir el futuro. Lo primero que hay que hacer es saber concretamente qué tipo de moneda es la que vamos a tener en el futuro, teniendo en cuenta que hay mucha disparidad entre el dólar oficial y el dólar blue, generalmente dólar que se utiliza para actualizar los precios. El segundo tema es el equilibrio fiscal, algo que decía José con respecto a la emisión monetaria. Vamos a terminar con un déficit fiscal, algunos hablan de 10,9, otros de 12, es decir, un déficit fiscal muy pero muy alto, con LELIQs que también están en montos muy pero muy elevados y que de alguna manera habrá que sumar la emisión que se ha llevado a cabo en estos últimos tiempos. Lo que va es un volumen más que considerable para tratar de ver cómo se rescata eso sin que de alguna manera se transforme en un obstáculo para el progreso de la industria, del comercio, del consumo, que son elementos fundamentales para poder crecer en el futuro. Digo, esto, ¿cómo lo ves vos? Bueno, yo creo, Ricardo, que el excelente análisis que acabas de realizar marca precisamente donde hay que hacer hincapié. Es decir, primero hay que volver a tener una moneda. Argentina, no por la pandemia, Argentina ya se había quedado sin moneda cuando la especulación financiera a la cual se le dio prioridad sobre la producción, otro elemento que ha señalado la necesidad de poner en marcha el aparato productivo, en donde la moneda argentina era una moneda de paso. Recordemos las grandes cantidades de capitales financieros que entraban al país para colocarse en LEVAX a tasas que llegaban al 80%, hacer la diferencia, volver a moneda dura y después irse afuera dejando a la moneda local totalmente desprotegida. Esto implica que el giro va a tener que ser absoluto y un cambio de paradigma que ponga la producción por encima de cualquier otra consideración. Lo hemos analizado largamente contigo y con José en distintos programas en donde decíamos que la especulación financiera no trae ninguna solución, no trae el crecimiento. Hace falta equilibrar la economía, pero no equilibrarla como un objetivo en sí mismo, porque el objetivo, el equilibrio no es el crecimiento en sí mismo, es una condición imprescindible para poder tener una plataforma de crecimiento. Y ayer, cuando yo lo escuchaba al ministro Guzmán plantear cuestiones vinculadas a la necesidad de tener un plafón que sea lo suficientemente sólido para que la economía crezca con inversión productiva, creo que es una definición importante. Lógicamente que, como dice el dicho, del dicho al hecho hay un largo trecho, y Argentina en esto tiene una historia que realmente va a tener que superar con mucho esfuerzo, porque han sido muchos los fracasos que le ha tocado vivir. Héctor, respecto de lo que por allí también a la sociedad le puede importar, a la gente que trabaja, a la gente que depende de un negocio, que hoy está tan golpeado, ¿no? Cualquier emprendimiento, la recuperación a partir de este acuerdo, que como usted dice, todavía falta que se lleguen todos los pasos que siguen. ¿Puede haber una recuperación rápida o va a ser una recuperación lenta de la economía del país? No, la recuperación de la economía va a ser dispar, fundamentalmente porque la pandemia, y esto hay que decirlo con toda crudeza, y yo creo que ahí el rol del Estado va a ser muy importante,
hay actividades que van a desaparecer o que no la vamos a ver nunca más desarrollarse como se venían desarrollando hasta ahora, y va a haber otras con un gran auge, sobre todo las vinculadas a lo tecnológico, a la logística, al cuidado personal, a la salud. Y para eso va a hacer falta reconvertir la matriz productiva de Argentina. Se va a reconvertir la matriz productiva del mundo. Y en esto Argentina no va a poder ser ajeno. Y decía que el Estado acaba de tener un rol muy importante. No vamos a volver a ver aquel Estado gendarme del siglo XIX, ni el Estado empresarial del siglo XX, sino un Estado abocado a capacitar recursos, abocado a dar solución a los problemas sociales, pero con una mira puesta en lo social y en lo productivo. Si este esquema logra el consenso necesario de todos los actores, no solo los actores políticos, sino empresariales, sindicales, etcétera, vamos a tener una recuperación, pero no, milagros no hay que esperar que haya una recuperación y un rebote espectacular como lo ha tenido en otras ocasiones Argentina, sino que, y esto quizás sea sano, asistamos a una recuperación que se cimente sobre bases sustentables. Yo decía de que esta no es una épica de un gobierno, y coincido con vos en que si no hay un consenso social amplio de cara al futuro va a ser muy difícil poder superar la contingencia que va a dejar la pandemia. Ahora, yo hablaba con José antes de comenzar el programa, y esta es una opinión personal, una conjetura personal, que se basaba en lo siguiente. Empezamos ofreciendo 38, 39 pesos, dólares por cada bono. Y terminamos en 55 o en 56. En el medio sacamos pecho, nos hicimos los matones, nos llevamos la pelota a la casa cuando queríamos nosotros, decíamos que esta es la última que íbamos a hacer, la última propuesta que hacíamos, endurecíamos todo y terminamos cerrando poniendo 15.000 millones de pesos más, de dólares más, en un acuerdo que se podría haber hecho mucho más corto, con una decisión mucho más rápida y evitar precisamente la colisión que sufrió toda la economía. Digo, esto fue una estrategia del gobierno para aprovechar la pandemia y tomar la pandemia para tomar otras decisiones políticas que le sirvieran en ese transcurso de dilación, llevarlas adelante. Ricardo, me permito disentir. Yo creo que no es así. Primero que la economía ya venía bastante golpeada y termina de colisionar por la pandemia, no por la demora de la negociación. La negociación creo que ha sido un éxito táctico tanto del presidente como de su ministro, en el sentido de que haber arreglado antes, porque ahora le estamos buscando que si arreglaban antes, arreglaban después. El grupo BlackRock partió pidiendo 75%, o sea que esta discusión, esta negociación se fue llevando en la medida de lo posible con un actor débil, que era Argentina precisamente, para ir logrando esos consensos trabajosamente. Es cierto, quizá por allí tratando de mostrar una postura de dureza que al día siguiente había que flexibilizarla en aras de la imperiosa necesidad de lograr un acuerdo. Sin este acuerdo, sentarse con el Fondo Monetario sería muy difícil. Y no nos olvidemos que además de los 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario, todavía quedan otros 119.000 millones de dólares. Pues el gobierno anterior dejó una deuda de más de 230.000 millones de dólares. Hay una deuda de 119.000 millones que está atomizada en distintos títulos y en distintos instrumentos que también van a merecer un tratamiento. También lo van a merecer las deudas de las provincias. O sea que yo creo que haber arrancado en abril, marzo-abril, y haber terminado en agosto no es un fracaso, ni tampoco es si hubiera conseguido algo mejor de haberlo hecho antes. No, perdón. No hablo de fracaso, porque 39 era imposible. Era imposible que aceptaran 39. Claro, era imposible. Ricardo, exacto. Cada uno, o sea, es que las dos puntas fueron muy claras. Los dos fueron al extremo, al máximo
imposible. Lo que se ha logrado es la opción posible. Argentina diciendo, te pago 39, más de 40 no puedo, y BlackRock diciendo 75 y otros bonistas disidentes diciendo 60. Son 15.000 millones más del arranque en estos extremos, pero son 35 a 37.000 millones menos que lo que se había tomado como deuda en su momento. Y con una chance de poder despejar, yo diría más que el camino, despejar el horizonte para tomar el camino correcto y poder ir a una Argentina, a un país que tanto reclamamos durante tanto tiempo y que realmente nos merecemos. Es de esperar que esto, repito, no se transforme en una frustración más, y que creo que la pandemia en lo que ayuda a tomar conciencia de la necesidad de ser solidario, pero también de tomar medidas en conjunto en donde lo público y lo privado puedan aunar esfuerzos para lograr objetivos que mejoren la condición de vida del ciudadano, que en definitiva es lo que debe pretender. Héctor, ya en el plano mucho más chiquito, digamos, desde el punto de vista de la población o de mucha gente que ha tenido en esta época de pandemia sus pequeños ahorros, sus mayores ahorros en el banco, y que hubo también ciertos rumores. Entiendo que hay, al margen de que se haya hecho este acuerdo, hay una solidez bancaria en cuanto a pesos, me refiero. No habría inconvenientes con las colocaciones que tiene la gente en plazo fijo, ¿no? No, en absoluto. O sea, hoy el sistema financiero es sólido, el sistema financiero está respetando normas prudenciales muy estrictas, y no se tiene que asustar la población. Siempre por ahí aparece alguna picardía no exenta de interés comercial o financiero, pero no se ve en el horizonte dificultades como la que usted señala, José. ¿Cómo se rescatan, o qué idea tenés vos que puede tener el gobierno para rescatar no solamente los 700.000, 800.000 millones de LELIQ más el billón 200.000 que se ha tirado al mercado para tratar de solucionar los problemas de vulnerabilidad que existen o que están existiendo concretamente en la sociedad argentina? Sin que esto termine con otras LELIQ de 38%, donde vos vas a saber perfectamente bien que no va a haber una sola empresa que pueda ir hacia adelante con esa tasa de interés. No, seguro. Recrear el mercado de crédito a tasas razonables y acordes con la rentabilidad empresaria tiene que ser una de las tantas medidas a tomar. Yo creo que el gobierno ha tomado nota, algunos ensayos ha hecho, pero en condiciones extremas como la que impone la pandemia, el Banco Central esterilizando algunos fondos, pero dada la cuantía que tienen las LELIQ, los pases pasivos y algún remanente de algunos otros papeles, va a requerir un programa armónico que es el que ha trascendido, que se estaría trabajando de las medidas para la nueva normalidad o la pospandemia. Yo creo que en eso el esfuerzo va a ser muy grande, y el esfuerzo del Estado en esto va a ser muy importante, ya que al sector privado va a ser muy difícil pedirle más cuando va a tener que afrontar una situación muy complicada en la realidad empresaria, y al sector asalariado muchísimo menos. Entonces, acá vamos a tener que ver un liderazgo fuerte de los distintos actores económicos y sociales, procurando llevar adelante ese programa que, como decimos, ha trascendido, que se está elaborando, pero aún no conocemos, y esperamos que algo se vislumbre cuando en septiembre, a estar por las declaraciones de ayer del ministro Guzmán, presente el presupuesto para el año 2021. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por ayudarnos un poquito. No, al contrario, el gusto es mío, y como siempre, compartir con ustedes, quedo a disposición. Un abrazo, Héctor.